Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y analizamos lo que está sucediendo en el tablero geopolítico, muy pendientes, por supuesto, de Estados Unidos, de Donald Trump, de la convención republicana, donde ayer conocimos quién va a acompañar a Trump en la papeleta electoral. Conocimos a J.D. Vance, que supone una nueva amenaza, desde luego, para Ucrania. Pendientes también de la reacción por parte de los demócratas, cada vez más voces que apuntan a que Joe Biden se queda, va a seguir como candidato demócrata, teniendo en cuenta también, bueno, pues lo complicada que está la situación para su partido. Pendientes de esto, vamos a mirar a la respuesta por parte de Rusia, la respuesta a Zelensky, que ayer hablaba de una nueva conferencia de paz. Sorprendía porque decía que por primera vez que Rusia podría participar en estas conversaciones, y pendientes también de información que están compartiendo entre Rusia y China, precisamente por el suministro de armas de Estados Unidos a Ucrania, con el foco puesto, pues por ejemplo, en los Patriot. Rusia contándole a China cuáles son los puntos débiles de las armas estadounidenses. Enseguida miramos a todo esto, pero antes repasamos un poquito la actualidad. Empezamos mirando al nuevo vicepresidente, al que se postula como vicepresidente acompañando a Donald Trump. Hablamos de James David Vance, presentado este lunes como compañero en las próximas elecciones de Estados Unidos. Para Trump hay varios analistas que apuntan a que es un desastre para Ucrania, es lo que reporta Político, citando una fuente de la Unión Europea. El legislador, uno de los principales opositores de la ayuda de Estados Unidos a Kiev, ha argumentado varias veces que no es realista para la administración de Biden prolongar una guerra indefinida que Ucrania no puede ganar. Trump reaparecía en público anunciando al propio Vance, que es uno de los 18 senadores que se opusieron al lote de ayuda de 95.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y los aliados del Pacífico. Para que se hagan una idea, decía J.D. Vance, tengo que ser honesto, no me importa lo que le pasa a Ucrania de una forma u otra, es lo que afirmaba el político a un periodista hace 2 años. Mientras tanto, los líderes del Comité Nacional Demócrata están actuando rápidamente para confirmar al presidente Biden como candidato presidencial de su partido para finales de junio. Es lo que apunta New York Times, citando a 4 personas informadas sobre este asunto. La medida formalizaría a Biden como candidato en un momento en el que los demócratas están divididos sobre si debería postularse nuevamente después de su pobre desempeño en el debate presidencial. Desde mayo estaba previsto que fuera confirmado mediante una votación nominal virtual semanas antes de la Convención Nacional Demócrata en agosto, pero mientras Biden enfrenta dudas persistentes dentro de su partido, algunos delegados están ansiosos por poner fin a las conversaciones públicas sobre su futuro que se desarrollan durante una campaña ferozmente disputada. Miramos también a Rusia, cómo está compartiendo información con China, y es que se ha instado a la Casa Blanca a revelar si Rusia está compartiendo información con China sobre cómo derrotar las armas suministradas por Estados Unidos que están siendo usadas por Ucrania en el campo de batalla. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China advirtió que a través de la cooperación con Moscú, Pekín podría beneficiarse de las adaptaciones de Rusia para contrarrestar los sistemas de armas estadounidenses en el campo de batalla. Reuters informó que vio una carta al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, que decía que se debería asumir que Moscú está pasando información sobre puntos débiles o contraataques a los sistemas de armas estadounidenses y aliados a China. Los legisladores destacaron niveles alarmantes de adaptación rusa que han ayudado a Moscú a lidiar con los sistemas de armas estadounidenses. Pendientes también de Zelensky, ayer sorprendía, decía que estaba preparando una nueva conferencia de paz y, ojo, porque decía que Rusia podía participar. Y ya respuesta por parte del Kremlin, Dmitry Peskov dice que Rusia necesita entender primero a qué se refiere Zelensky cuando habla de una cumbre de paz antes de aceptar una invitación para participar en ella. Zelensky aseguraba este lunes que Rusia debería estar representada en una segunda cumbre sobre el conflicto de Ucrania tras una primera reunión internacional en Suiza el mes pasado en la que Moscú no participó. Decía Peskov que la primera cumbre de paz no fue una cumbre de paz en absoluto, por eso sería necesario entender primero a qué se refiere. En este sentido, las declaraciones de Zelensky suponen un cambio de tono con respecto a la conferencia en Suiza, cuando Zelensky descartaba categóricamente invitar a Rusia. Pendientes precisamente de todas estas cuestiones, el foco puesto en Trump, en Estados Unidos, en Biden, por supuesto en el conflicto en Ucrania, llega el momento de analizarlo de la mano de los mejores analistas. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Un placer estar con mis compañeros y contigo, Sergio. Un placer tenernos un día más. Presentamos a Javier Martínez López, analista internacional de geopolítica y geoeconomía. ¿Qué tal? Buenas, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. También. Igualmente, un placer tenerte por aquí. Y por último presentamos a Adrián Celaya, presidente de K Group. ¿Qué tal? Adrián, muy buenas. Buenas tardes.
Hola, encantado de estar con todos vosotros. Pues os parece, vamos a entrar al lío. Vamos a empezar mirando a Estados Unidos, a Donald Trump, después del intento de asesinato del pasado sábado. Bueno, parece que las encuestas le dan cada vez más favorito. Parece evidente que los demócratas se resignan a perder y la actualidad pasa por el candidato a vicepresidente, un J.D. Vance, que muchos analistas dicen que es una amenaza para Ucrania. Básicamente decía hace un par de años que le daba igual lo que sucediera con Ucrania y además, bueno, pues es reticente a seguir enviando la cantidad brutal de dinero que se destina al país ucraniano. Por esto te quiero preguntar, Adrián, tanto por Donald Trump como por el candidato a vicepresidente. Bueno, vamos a ver, parece claro que la candidatura de Trump a corto plazo se refuerza, bueno, tanto por el hecho de haber sido víctima de un atentado como por su reacción. Supo reaccionar de forma muy rápida y tremendamente mediática a la hora de proyectar la imagen de un líder fuerte, valiente, etcétera. Algo que evidentemente le añade un activo importante en su popularidad. Pero vamos a ver cuánto dura. Vamos a ver cuánto dura porque, claro, Estados Unidos es en este momento un país tremendamente fraccionado, tremendamente dividido, con una agresividad latente muy alta. Las élites de Washington, por decirlo de alguna forma, están en una situación de auténtica alarma frente a la candidatura de Trump y entonces es muy posible que esta semitregua, este suavizar el tratamiento de Donald Trump dure unos días y poco más y que se vuelva inmediatamente al ataque, ¿no? No hay que descartar nada. Estamos en una campaña con una importancia histórica para Estados Unidos impresionante y dentro de esa campaña todo es posible. Ahora, en principio, la figura de Trump sale reforzada claramente. Vamos a ver efectivamente cuánto dura. Desde el punto de vista de la elección de Vance, bueno, efectivamente, como vosotros habéis dicho, es un activo importante desde el punto de vista de que clarifica todavía más la posición de Donald Trump con respecto al enfoque del conflicto en Ucrania. Es efectivamente una decisión negativa para Ucrania o para el bloque belicista frente a Ucrania, este bloque que considera inaceptable a toda de ninguna manera una posible victoria rusa en Ucrania, frente a la cual están dispuestos a hacer cualquier cosa y de pronto se encuentran con una prevista presidencia de Estados Unidos que va a ir en dirección aparentemente exactamente contraria, ¿no? Sin embargo, en el caso de Vance sí hay un aspecto que puede resultar preocupante y es su, vamos a decir, agresividad con respecto a China. Esos repetidos comentarios hay que olvidarse de Rusia para concentrarse contra China, pues pueden resultar preocupantes porque de alguna forma están apuntando en una de las direcciones que podrían considerarse de riesgo dentro de los aspectos geopolíticos de una presidencia de Donald Trump. Y es que a pesar de que en principio su ideología geopolítica está muy centrada alrededor de este concepto del America First, de que América deje de ser Estados Unidos deje de ser el policía del mundo, y esto encaja perfectamente en ese proyecto multipolar en el que están también China, Rusia, los países emergentes. Sin embargo, su primera presidencia estuvo llena de contradicciones, pues porque esto se conjuntaba con una agresividad en principio comercial, pero no solo comercial con China, pero también agresividad con países como Venezuela o Irán, que ahora resultaría tremendamente contradictoria con este posible acuerdo con China y Rusia para la creación de ese mundo multipolar. Pero claro, también con ese nombramiento de algunos halcones como Pompeo o como John Bolton en su presidencia, y sobre todo con esa perspectiva que se ha comentado más de una vez, que puede ser un tanto peligrosa, de que en realidad, como dicen algunos analistas, en Estados Unidos lo que estamos asistiendo es a un reparto de papeles, de tal forma que bajo ese lema de que contra los dos no podemos, es decir, contra China y Rusia a la vez no podemos, que quizás pudiera haber un reparto de papeles en el que los demócratas estuvieran actuando fundamentalmente contra
contra Rusia, mientras los republicanos se concentran contra China y van turnándose e intentando mantener a los dos países, a China y a Rusia, divididos o separados. Yo creo que a estas alturas ya deberían saber que esa separación es imposible y esperemos que esa posición un tanto agresiva con respecto a China, en parte de Trump y en buena parte también de Vance, no distorsionen lo que podría ser el camino fundamental de una presidencia de Donald Trump en coherencia con ese avance del conjunto del mundo hacia un mundo multipolar. Bueno, pues pendientes también del impacto de la nominación de J.D. Vance a China. De momento hemos visto caídas, por cierto, en los mercados asiáticos ante la expectativa de lo que pudiera suceder. Francisco, quiero preguntarte por lo mismo, tanto por Trump, que ha salido reforzado, como por el nuevo vicepresidente, que bueno, también parece que tiene una postura muy clara en torno a Ucrania. Pues te diría, Sergio, que la elección creo que ha sido muy acorde a lo que es la situación actual de Trump y la situación actual de los republicanos. Primero, con la elección de James Donald Vance, lo que logra Trump es evitar un rhino. ¿Qué es eso de un rhino? Es las siglas en inglés de republicano solo en el nombre. Es decir, aunque matasen, aunque envenenasen a Trump y realmente fuese el elegido nominado antes de ser asesinado, el vicepresidente seguiría la línea de un republicano de verdad y no de un republicano solo de nombre, no un rhino. Luego, la elección de este candidato, pues es un personaje que compartas mucho, compartas poco o no compartas nada sus ideas políticas, hay que reconocerle que es un self-made man, es decir, es un hombre que se ha hecho de la nada, es un hombre que llegó a obtener un cum laude en Derecho en Yale, partiendo de una clase media proletarizada, con una familia bastante problemática. Solo hay que leer su obra Hillbilly, una elegía rural, y se puede ver cómo eran los padres de Vance, o mejor dicho, Bowman, que se cambió por el segundo nombre, por el nombre de del segundo marido de su madre, Vance. Luego también por el tipo de elección que ha hecho en su vida siempre. Es decir, se convirtió al catolicismo en el 2019, está casado con una mujer que también coincidió con ella en los estudios en Yale, que es de ascendencia, de origen de la India y hindú. Es decir, y me gustaría señalar que en cuanto a lo de Ucrania, sí, es verdad que dijo eso de que I got a be honest with you, lo de debo ser honesto contigo, realmente no me importa lo que pase en Ucrania de una manera u otra. Es por lo menos claro, no tiene doblez en ese sentido. No está abogando porque los Estados Unidos abandonen Europa. Más bien quiere poner atención en lo que él considera y muchos consideran la amenaza económica importante para los intereses de las élites norteamericanas, de las élites de los Estados Unidos, perdón, la competencia con China. Y es allí donde quiere poner su verdadero foco. Si queremos saber algo más del personaje, invitaría a que se siguiese en YouTube la conferencia que está colgada, que dio el 27 de abril del año pasado en los 50 años de la Heritage Foundation, en unas jornadas de Leadership Summit, y allí los argumentos los resumo. ¿Es nacionalista económico? Sí. ¿Apoya a la industria manufacturera estadounidense? También. ¿Deberían garantizar, es lo que dice en esa conferencia, los productos producidos en Estados Unidos a costa de puntos básicos en el PIB? También. También aboga por incremento de los aranceles nuevamente a China e incrementar las oportunidades económicas de esa región, de ese cinturón de los Hillbilly, que es el Rust Belt States, que son el cinturón del óxido de Michigan, Ohio y Pensilvania. Y terminaría diciendo que incluso ha alabado una ley Biden, que es la ley Chips y de Ciencia del 2022, en la que quiere impulsar la fabricación nacional de chips semiconductores. Lo único que veo que es un fan de AUKUS, es decir, en la conferencia de seguridad de Múnich en febrero del año 2024, abogó por un apoyo a Taiwán en términos económicos, y sigo diciendo, un escéptico en muchas cosas, como en el cambio climático extremo,
solamente hecho por la mano del hombre, y creo que va a servir para reforzar con claridad lo que es la candidatura de Trump, aunque Trump fuese asesinado. La candidatura de Trump, sin duda protagonista de esta semana, protagonista también del fin de semana. Eduardo, lo mismo te quiero trasladar, tanto preguntarte por el vicepresidente como por las informaciones que siguen saliendo, las dudas sobre el servicio secreto, y ahora, bueno, pues que se hablaba de que Thomas Crook disparó en un edificio que de alguna forma estaba vigilado por la policía, incluso decían que uno había subido al tejado. Bueno, hay informaciones muy raras que, bueno, vienen de alguna forma a constatar que hay algo muy raro, ¿no? que sucedió el pasado sábado y que no termina de esclarecerse, más bien al contrario. Yo dudo que llegue a esclarecerse. No sería coherente con situaciones anteriores en Estados Unidos, donde los atentados, a no ser que sea un fanático como el que disparó a Ronald Reagan, absolutamente desquiciado, pues nunca se llegan a aclarar. Efectivamente, hay muchas sombras y a medida que pase el tiempo todavía va a haber más. Se han considerado el uso de más de 3 tipos de armas y diferentes en todo este tiroteo, en los disparos, ¿no? Yo creo que es muy difícil saber la verdad de esta cuestión. Indudablemente hay cosas, y analizándolo simplemente a partir de los datos, un joven subido en un edificio, reconocido por el resto de los asistentes, señalado por ellos y que consigue tomar posición de disparo y actuar, pues hombre, resulta verdaderamente sorprendente, cuando menos, ¿eh? Resulta muy sorprendente. ¿Quién ha acabado con ese tirador? Pues no, tampoco está muy claro, ¿no? No está muy claro. Con lo cual, digamos que ese aspecto está absolutamente en la sombra. No así la candidatura de Biden para las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque en el momento en que Trump levantó el puño con la bandera detrás y aquellos atractivos miembros de la seguridad abrazándole y protegiéndole como saliendo de las rocas, ¿no? Es una imagen totalmente épica que va a quedar para la historia del siglo XXI. Pues quedó claro que ningún otro candidato demócrata iba a querer batirse con una figura así, de ninguna manera, por mucho que yo coincido con lo que ha llamado Adrián, de que en los próximos días empezaran a echarle tierra y porquería encima a Trump, como es habitual. Por ahora no toca, ¿de acuerdo? Pero yo no veo ya a, por ejemplo, Obama, que era mi opción más lógica, no la mía como voto, sino la opción más lógica como candidata demócrata. Lo hemos visto en las imágenes de Time, con Biden ahí en esa soledad abrumadora, etcétera. El mismo día en que se ocurrió el atentado ya dijimos, veréis cómo este hombre se recupera inmediatamente, ¿no? O sea, todo el mundo va a señalar que está estupendamente. Precisamente por eso, ¿no? Precisamente por eso. Las posibilidades de que se lance a la batalla son muy importantes, y le sigue, tiene a Kamala Harris, ha sido su vicepresidenta, pero es más que dudoso que ella asumiese la candidatura con otra persona. Por otro lado, respecto a Vance, Estados Unidos, ¿no? Ese vicepresidente potencial, pues lógicamente pues es una persona que ha identificado algo que administraciones demócratas y administraciones republicanas ya llevaban mucho tiempo hablando. Y es que China es el principal rival de Estados Unidos. Esto es desde la época de Brzezinski, ¿eh? O sea, ya decía en sus escritos y en sus artículos que Estados Unidos necesitaba o bien desgastar o bien buscar como aliado a Rusia si pretendía en algún momento acabar con la verdadera amenaza que es China, ¿no? En ese sentido, pues lógicamente un candidato que como ha señalado Francisco Javier, como ha señalado anteriormente, pues se identifica mucho con esa América profunda, trabajadora, que al final en vez de átomos desarrolla bits, en vez de bits desarrolla átomos, es decir, el mundo del acero, el mundo de los productos manufacturados, etcétera, pues ve la amenaza realmente en China. Rusia de ninguna manera es amenaza para Estados Unidos en ese sentido. Y lo de Ucrania, pues efectivamente hay que despejarlo, ¿eh?
yo creo que una de las primeras normas que tiene claro un líder militar es que es muy difícil atender a dos frentes. El único que lo ha conseguido con éxito fue Estados Unidos, y no apretando el acelerador en el Pacífico precisamente hasta el final realmente, ¿no? Su estrategia priorizaba a Europa, si había llegado al acuerdo con Stalin y con Churchill. No creo que quieran dos frentes y efectivamente Trump, yo creo que está tratando de dar el hecho de que, como ha señalado, vaya a haber una cumbre y a la que se invita a Rusia en un momento en el que Ucrania cierra sus fronteras a la salida de hombres en edad militar, pues te hace pensar que la situación no es tan boyante como hace unos meses o incluso años para Ucrania en el frente interior, ¿no? Con lo cual, pues lo que vamos a ver es algo que debe ser lo habitual, que es a los diplomáticos moviéndose para cerrar una agenda que permita a Rusia unas ciertas garantías de cuáles son los temas que se van a tratar y cuáles son los acuerdos a los que se van a llegar para ir o no ir, ¿no? Porque, claro, definición cumbre, ¿no? ¿Qué entiendes tú por cumbre? Ir y nos sentamos y vamos los dos a... No. Yo creo que tiene que estar muy cerradita antes. Yo creo que las cancillerías tienen que actuar y tienen que actuar rápido y bien. Y entonces sí se podría llegar a un acuerdo de alto el fuego, cuando menos, que yo creo que es lo más probable. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con esta conferencia de paz de la que ayer hablaba Zelensky. Enseguida tocamos de nuevo este tema. Quiero preguntaros también, Adrián, quiero empezar contigo preguntándote por Joe Biden. Parecía descartado, ¿no? Hace apenas unos días, parecía evidente los movimientos, el pánico en los demócratas, que bueno, parece que querían echarle a toda costa, y ahora, sin embargo, este intento de asesinato a Donald Trump tiene pinta de que va a hacer que se quede en el cargo, tiene pinta de que le refuerza y que va a ser el candidato demócrata en las elecciones de noviembre. Efectivamente. Bueno, yo desde el principio había comentado que, a pesar de que en base a un análisis racional, o un análisis, si se quiere, convencional de lo que estaba sucediendo, pues todo hacía indicar que Biden no podía ser el candidato del Partido Demócrata, que yo decía que cuidado, porque no estamos en una situación convencional. La situación en Estados Unidos es absolutamente extraordinaria, pero no es solo extraordinario lo que está sucediendo cara a la carrera presidencial, a la carrera electoral. Es extraordinario todo lo que ha sucedido durante los 4 años de presidencia Biden. Sorprende, aunque alguien lo ha mencionado, sorprende que si se pone en cuestión su capacidad para participar en la carrera electoral, no se ponga en cuestión su capacidad para continuar un día más como presidente de Estados Unidos durante todos estos meses. Sorprende que esta haya sido la situación ya desde la carrera electoral anterior, hace 4 años. Nada más llegar al poder, había todo tipo de rumores de que bueno, no iba a estar más de 6 meses, porque enseguida iba a ser sustituido por la vicepresidenta, porque claro, en una situación insostenible, ¿no? Pero claro, si esa situación insostenible se ha mantenido, es por algo, ¿no? Es por algo, hay algún tipo de apoyo al cual le ha resultado interesante mantener una situación absolutamente excepcional con un presidente claramente y públicamente incapaz como ha sido Joe Biden. Bueno, si además, claro, esa aparente apoyo, que no está del todo claro cuál es, pero si ese aparente apoyo ha sido capaz de mantenerle en el poder durante 4 años, pues bueno, puede ser perfectamente capaz de mantenerle en la carrera presidencial. Pero efectivamente lo que ha sucedido ahora pues es un añadido. Es decir, por un lado, el atentado contra Trump ha conseguido sacar de los grandes medios de comunicación el debate permanente de las últimas semanas sobre la capacidad o no de Joe Biden de participar en la carrera presidencial, y por otro lado, como ha dicho Eduardo, pues también ha favorecido de pronto una imagen casi mítica de Donald Trump, que va a retraer sin duda a potenciales candidatos alternativos, con lo cual efectivamente todo parece indicar que mucho más que hace una semana, pues que sorprendentemente, pero que Joe Biden va camino de ser el candidato demócrata. Y digo sorprendentemente, primero porque, como ya he dicho antes, Estados Unidos está en un momento absolutamente histórico, con el país dividido en 2 mitades
radicalmente enfrentadas entre sí, en las que sucesos como este atentado han sido repetidamente previstos, que en esta situación de enfrentamiento podía suceder este tipo de atentados. Podemos ir a problemas con las propias elecciones, con que haya alguna argumentación o justificación para que estas elecciones o se retrasen o suceda algo para que asegurar a toda costa finalmente de que Donald Trump no llegue al poder. Bueno, pues en todo ese contexto, que el Partido Demócrata al final acepte un candidato tan débil como este es algo realmente sorprendente, pero por muy sorprendente que sea, pues parece que es la dirección en la que vamos. Pues por eso mismo te quiero preguntar, Francisco, por cómo afecta a los demócratas, como bien está explicando Adrián, cómo ha pasado de ser una crítica constante en todos los medios de comunicación, ahora de alguna forma estar opacado, y parece que incluso la división dentro de los demócratas se ha dilapidado en las últimas horas. Por esto te quiero preguntar si estás sorprendido también por el hecho de que Biden ahora parezca claro, ¿no?, que va a ser el candidato demócrata. Pues siguiendo con la senda por Adrián, diría que ahora el guiñol POTUS Biden sea visto por los poderosísimos donantes demócratas y lo que está detrás, es decir, por la oligarquía corporatocrática financiera y del complejo militar industrial financiarizado de Estados Unidos, yo no me creo, de todas las maneras, pongo en interrogante que los demócratas confirmen o no a Biden, porque estoy pensando también en que, en teoría, desde el punto de vista jurídico constitucional de los Estados Unidos, las elecciones podrían retrasarse para volver a realizar las primarias, pero el Congreso tendría que estar de acuerdo, y esto es lo que no tengo yo muy claro, que el Congreso estuviera de acuerdo. Depende de la proporción de relación de fuerzas y de cuánto asuste el dueto de Trump con Vance a determinadas élites. Porque si fuera así, la 20ª enmienda, la enmienda número 20, establece que los mandatos de 4 años del POTUS, es decir, del presidente y en este caso, la vicepresidenta, finalizarán ambos al mediodía del 20 de enero, lo que obligaría a la presidenta o al presidente sustituto y a Harris a dimitir antes de que se eligiese el nuevo. Por lo tanto, no sé hasta qué punto pueden hacer uso de este truco legal o de este truco, por así decirlo, de la 20ª enmienda de atrasar o retrasar lo que son las elecciones para poder elegir en primarias. Sería otro escándalo más, pero yo ya no descarto absolutamente nada. En un país donde no solo se matan presidentes, sino que candidatos también se matan, que el revólver en el bolsillo se lleva como el cigarrillo en la mano, no descarto que la 20ª enmienda pueda ponerse en funcionamiento para retrasar lo que son las elecciones y envenenar, empantanar ese pantano que Trump dice que quiere drenar. Por lo tanto, no sé hasta qué punto los sheep lips, que son como se denominan en Estados Unidos a esos votantes ciegos que votan sin creencias, sin valores fundamentales, sin ninguna ideología, simplemente votan al poder institucional que está en ese momento. Es decir, porque prefieren los eslóganes, porque prefieren las imágenes a las políticas reales. Teniendo en cuenta que eso se ha visto de estos sheep lips cuando han publicado en las redes sociales la cabeza de Trump explotada, ensangrentada varias veces, y esos son los que votan también, pues evidentemente puede pasar de todo en unos Estados Unidos que están más cercanos a la división de la guerra civil del siglo del 1861 más que en ningún momento de la historia. Precisamente por eso te quería preguntar ahora, Eduardo, por la opción, la posibilidad de un cisne negro, lo cerca que estuvimos el pasado sábado de una guerra civil, y un poco qué esperas en estos ya menos de 4 meses de cara a las elecciones, más allá de Biden y de Trump, si esperas que haya pues algún tipo de suceso que vuelva a alterar el panorama. Hombre, como poder puede haberlo indudablemente, ¿no? Es un país de sorpresas infinitas. En primer lugar, lo que vamos a ver va a ser la vuelta a la campaña de Donald Trump.
que yo espero que esté a la altura de la presentación de Mbappé hoy en el Real Madrid, ¿no? No sé si lo habéis visto, pero ha sido espectacular, ¿no? Pues tiene que ser algo así, ¿no? Eso para empezar. En segundo lugar, hemos hablado mucho de guerra civil, pero hay un matiz importante que yo consideraría en este caso. Y es que, a diferencia del anterior, en donde era el norte industrial contra el sur agrícola, etcétera, una serie de, bueno, la base ideológica de la segregación racial y los esclavos y tal, pues era un factor más, no pensemos que era el factor, ¿no? En este caso, la guerra civil será una guerra actitudinal, no sociodemográfica, actitudinal. Es gente que comparte unas determinadas ideas, que, insisto, hoy en día hablar de ideas es casi insultar el concepto de idea, porque son consignas, ¿vale? Son consignas que se lanzan y da igual donde vivas, siempre vas a encontrar gente como tú en cualquier rincón, con lo cual sería una guerra civil mucho más desagradable, porque no dirían Idaho es nuestro y Montana es de ellos, ¿no? Pero la única división clara territorial sería Texas y California, los dos estados que curiosamente están más cerca de decir, oye, que nos vamos, ¿no? Si a Texas les dije que se acabó lo de poder llevar armas, no te quepa duda que se van, y si a California le metes un sistema intervencionista por parte de la administración en temas morales, pues también vas a tener unos problemas impresionantes. Pero aparte de eso es que está absolutamente diluido, está absolutamente diluido. Yo creo que efectivamente que Biden va a ser el candidato, pero por eliminación de las propias alternativas. Tú piensas, Hillary Clinton, pues otra vez perdió con Trump, o sea, pasar a la historia como la persona que ha perdido 2 veces con Trump sería dramático. Michelle Obama, pues cómo dejaría a su marido, ¿no? Y además es joven, puede presentarse más tarde, igual que los otros gobernadores. Los gobernadores estrella del Partido Demócrata lo son. Sí hay un dato que me resulta muy llamativo y es el hecho de que parece que el cuento ha cambiado completamente, ¿no? Ese complejo industrial armamentístico tan asociado a la figura de los republicanos durante la guerra de Irak, ¿verdad? Vamos allá con todo, vamos a producir armas. Ahora está del lado demócrata. Es así de increíble. O sea, el partido más de, entre comillas, el pueblo, de las clases medias y las clases bajas, pues es el que tiene más interés en sostener precisamente eso, antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y vemos que los apoyos que está recibiendo el Partido Demócrata son sobre todo por parte de ese complejo, que a mi modo de ver apuesta por la guerra de Ucrania porque quiere, esto ya le he contado en alguna ocasión, pero creo que es así, quiere que le financien de alguna manera en un Estado que está en crisis económica, ¿no? Y si no lo está a las puertas, es decir, está sostenido con hilos, ¿no? Igual que Biden hablaba de marioneta, de guiñol, Javier, hace un momento, pues la economía está un poco igual. Y si un día te levantas y te sorprendes con que China ya tiene misiles hipersónicos transcontinentales, pues hay que hacérselo ver. Entonces le interesa muchísimo vender armas a todo el mundo, especialmente a los europeos, a los que les aprieta. El otro día salía un demócrata muy importante diciendo Estados Unidos no tiene alternativa a ceder la defensa de Europa a los propios europeos, ¿no? Que era una manera de decir, me vas a comprar lo que yo te venda y yo con eso voy a hacer mis misiles transcontinentales, que es que los necesito tanto como necesité en su día la guerra de las galaxias, ¿no? Que fue lo que me hizo ganar a Rusia. El sentirte indefenso y tener que inclinar la rodilla, en este caso Rusia, frente a Estados Unidos. Es que se puede encontrar en una situación con China no solamente comercial, sino militarmente. Y entonces, en ese sentido, pues bueno, el hecho de que sigan apostando por una financiación externa con la guerra de Ucrania, pues no es realmente pragmático. Lo más pragmático es ver que realmente el rival a batir es China, y eso Trump lo tiene muchísimo más claro. Luego hay otra cosa que también es curiosa, ¿no? Y es que ideológicamente yo creo que después de muchos años vuelve a confluir en un partido 2 candidatos que no pertenecen a ninguna organización secreta o discreta o como lo queramos llamar, ¿no? El último de ellos yo creo que fue Kennedy, se lo llevaron por delante, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Es decir, Trump, que es una persona que va por libre, que como decía Woody Allen, ¿no? Es que te crees Dios, y decía, algún modelo me tengo que poner, ¿no? Decía Woody Allen, ¿no? Pues yo creo que es un tío que cree en sí mismo
y este señor que es católico, ¿no? Entonces, pues se nos está escapando también un poco la cultura woke y todo esto que queremos imponer, ¿no? Del pensamiento único universal frente a países como Rusia, que por ejemplo celebra el Día de la Familia, ¿no? O China, que sustenta la seguridad de sus mayores y el reconocimiento de los ancianos en todo momento, ¿no? También basado en la familia, en el apellido y en la proyección en el mundo, ¿no? Yo creo que, como ha señalado Adrián, es que son momentos trascendentales. Nos estamos jugando muchísimo, más allá de la economía, de si somos multilateral, es una realidad multilateral o es una realidad con hegemones, ¿no? Yo creo que son tantas cosas, todos los ámbitos, la cultura, la economía, las armas, porque Ucrania también ha desvelado que esta historia de las armas y las guerras está cambiando de manera dramática, ¿no? Es decir, la guerra en la opinión pública, la guerra en el ciberespacio, los drones que acaban con armas y barcos gigantescos que puedes fabricar prácticamente a granel. O sea, todo esto va a cambiar muchísimo el escenario y da muchísimo que pensar. Bueno, pues precisamente pendientes de las armas, pendientes de Rusia, de China, de Estados Unidos, os quiero preguntar por informaciones que surgían en las últimas horas en la agencia Reuters. Adrián, empiezo de nuevo contigo. Dice básicamente que Rusia está pasando la información a China por las armas que se están utilizando en el campo de batalla en Ucrania. Por ejemplo, los Patriot, los HIMARS, que por cierto en las últimas horas no han conseguido destruir un misil ruso. Por esto te quiero preguntar si crees que puede haber trasvase de información y sobre todo si China lo podrá utilizar en un futuro, en el caso de que haya un conflicto con Estados Unidos, por ejemplo, en Taiwán. Sí, no estoy seguro de si ese comentario de Reuters dice que esa transferencia se está produciendo o que puede producirse, intentando transmitir alarma porque esa transferencia de información pueda producirse. Pero bueno, que puede producirse es claro que sí. Bueno, por un lado, tenemos que tener en cuenta qué es lo que está sucediendo en el campo de la batalla y hasta qué punto, digamos, la tecnología militar occidental está siendo derrotada de una forma realmente vergonzosa. Vergonzosa hasta el punto de que con frecuencia los propios gobiernos occidentales han tenido que dar marcha atrás en el despliegue de determinadas armas, pues, por ejemplo, determinados modelos de tanques, etcétera, ante el terror a que el que fuesen destrozados en el campo de batalla destruyese la imagen comercial de su país como productor de armas, ¿no? Bueno, esto es algo que ya hemos ido constatando de forma creciente a todo lo largo de esta campaña de dos años, y el hecho de que esa transferencia de tecnología en concreto se produzca, pues es algo con lo que yo creo que, bueno, que hay que contar y que sería absolutamente normal. Es decir, el desarrollo, por ejemplo, de misiles hipersónicos por parte de China o por parte de Irán ha sido algo en principio sorprendente, teniendo en cuenta que ninguno de los países occidentales ni tampoco Estados Unidos, después de muchos años de intentarlo, han sido capaces de conseguirlo, y todo el mundo está dando por supuesto que China e Irán lo han conseguido a través de la transferencia de tecnología de Rusia, ¿no? Bueno, en ese contexto de colaboración no sería en absoluto extraño que esa transferencia de información sobre las capacidades armamentísticas de los países occidentales desde Rusia hacia China que se esté produciendo. Es decir, hay una confluencia muy directa de intereses estratégicos entre Rusia y China en este momento, y hay una complementariedad clara, casi de supervivencia, diría yo, en esa conciencia de Rusia de que si tolero que Occidente someta a China, yo voy a ser el siguiente, y de China de que si China tolera que Occidente someta a Rusia, ellos van a ser los siguientes. Es decir, hay una complicidad y una coordinación estratégica total que a veces se disimula, esto es cierto, porque los estilos, por ejemplo, de China tienden, bueno, ya desde hace muchos años, tienden a ser más moderados y aparentemente dóciles en el ámbito internacional, y porque intentan salvaguardar dentro de lo posible sus exportaciones a Occidente, que es una parte fundamental de su economía, y aunque sepan que es una parte de su economía en constante peligro, pues intentan que ese peligro tenga una
una repercusión o se vaya concretando lo más tarde posible, ¿no? Bueno, dentro de esa distinta forma de actuar en el ámbito internacional, le digo, la coordinación es total. Todo hace pensar que incluso lo que fue el inicio de la operación en Ucrania fue algo perfectamente coordinado por anticipado ya entre Rusia y China. La última visita al extranjero de Vladimir Putin antes del estallido del conflicto fue a China, fue una semana antes de que el conflicto estallara, y todo el mundo da por supuesto que efectivamente hubo una coordinación, hubo un acuerdo estratégico para que esa operación se pusiera en marcha y ubicándola dentro de ese choque geopolítico inevitable entre los países emergentes liderados por Rusia y China por un lado y los países occidentales o la OTAN, si se quiere. Francisco, lo mismo te quiero preguntar, esta coordinación estratégica, parece que también militar, con ejercicios navales en las últimas horas, y sobre todo, ¿qué puede suponer esto para Estados Unidos? Que claro, está mandando mucho dinero, muchas armas a Ucrania, pero parece pues que también puede jugar en su contra, claro, sobre todo porque muchos de estos misiles, los Patriot, los HIMARS, están siendo examinados por Rusia, están un poco pues viendo cuáles son los puntos débiles, y claro, es información que puede pasar a Irán, a China, a cualquiera de los enemigos de Estados Unidos. Es que, Sergio, a mí me hace mucha gracia esta noticia de Reuters. Este grito de indignación me recuerda a esos griteríos de los falsos devotos y de los falsos moralistas cuando se rasgan vestiduras de hechos que ellos hacen y que saben que hacen otros colaboradores de ellos. ¿A qué me refiero? El traspaso de tecnología es lógico que se dé entre alianzas y entre países, y además entre países que están imbricándose cada vez más debido a los fallos y las provocaciones continuas del occidente globalista. Esta imbricación, esta alianza entre Rusia y China, no solamente es la que hace que yo diga, bueno, y si se dan esas transferencias, ¿qué pasa? Si es que además, dentro del campo occidental, hemos vivido desde el principio de la operación y de la guerra en Ucrania el tráfico de armas de la mafia en Kiev, de armamento occidental que ha aparecido en otras latitudes. Por lo tanto, estos falsos devotos y estos falsos moralistas pues me hacen gracia. Además, este progreso en la comunicación y en la transferencia y mejora de las armas, puedo poner más casos. Cuando Ansarallah atacó sin precedentes a la Armada estadounidense en Bab el-Mandab y en el Mar Rojo, y además atacó un barco israelí con un misil hipersónico Atem-2, el Atem-2, que los propios gobiernos de Israel decían que no es algo propio de los hutíes, sino que es algo que es del misil que iba Sakten de los iraníes. No, es una mejora, porque el Atem-2 es un misil balístico hipersónico de combustible sólido con una velocidad superior a 5 Mach, pero que es una versión superior a la que ya tienen. Y, por lo tanto, estos despliegues de misiles que tienen hasta un pueblo, como puede ser los hutíes, es una demostración de unión de contrarios o incluso de quien está viendo que tienen un enemigo común. Se están posicionando, la administración del propio Biden está posicionando a los Estados Unidos como el enemigo público número 1 de todos los países de la Tierra. Es decir, lo que han hecho los hutíes es una demostración de destreza tecnológica, pero también una señal a diversos sectores internacionales diciendo, ojo, con erosión, aparte de erosionar la disuasión militar de los Estados Unidos, ojo a que se sigan agresiones como las de saudíes y las de Emiratos Árabes y de Occidente y de la OTAN contra países, ya 9 años de guerra en Yemen. Por lo tanto, lo que ahora se rompen las vestiduras, pues incluso Moscú ha recibido hace pocos días, no recuerdo la fecha exacta, pero hubo 2 delegaciones yemeníes en Moscú. Una delegación era para favorecer el proceso político que se reunió con Mikhail Bogdanov, que es, por así decirlo, el enviado especial que tiene el presidente Putin para Oriente Medio y para África. Hablaron, eso sí, en esta primera delegación del genocidio en Gaza, de la agresión anglosajona, es decir, estadounidense, británica contra Yemen, pero más me preocupa la segunda delegación. La segunda delegación en la que iba
un asesor especial del Gobierno de Salvación Nacional del primer ministro yemení, Abdulaziz Saleh bin Haftar, e iba encabezada por el doctor Fuad al-Ghafari. Allí se están hablando incluso de técnicas militares y de técnicas de apoyo económico de Moscú, incluso a los hutíes. Por lo tanto, si Moscú ve que tú me pones misiles en la puerta de mi casa, la lógica respuesta de un país es que yo te voy a poner misiles en los pies, en los zapatos y en la cabeza. Por lo tanto, vamos hacia esta locura con esta presidencia y administración Biden, que, como ha dicho antes uno de mis contertulios, pues que jamás ha habido demócratas tan belicistas como los belicistas actuales dentro de la Casa Blanca. Bueno, pues precisamente en este contexto, mirando a Estados Unidos, a la administración Biden, quiero terminar hablando de la conferencia de paz de la que ayer hablaba Zelensky. Decía por primera vez que Rusia podría participar. Eduardo, empezamos contigo. Quiero saber cómo harás la propuesta de Zelensky, sobre todo este cambio de rumbo, ¿no? Que parece que ahora Rusia sí que podría participar, también coincidiendo con las elecciones de Estados Unidos. Parece que a Zelensky se le agota el tiempo y que alguien le está apretando, ¿no? Alguien le está diciendo que hay que moderar un poquito el tono. Acabas de decirlo, a Zelensky se le acaba el tiempo. Se le acaba el tiempo para ganar una guerra y se le acaba el tiempo incluso para renovar el puesto que actualmente ostenta, ¿no? Indudablemente las posibilidades de que Ucrania salga con bien de la guerra cada día son más escasas, por no decir ya prácticamente nulas. Y lo son precisamente por lo que antes hemos señalado, porque realmente quien más opciones tiene de ganar las elecciones en Estados Unidos es precisamente aquel que menos cree en que esta causa sea sostenible por mucho más tiempo. Yo creo que si se puede señalar por alguna razón la administración Biden, se la puede calificar de manera negativa, y es demoledor el argumento, sin insultos ni nada. Es decir, han demostrado ser los hombres que no saben negociar, que no se puede hablar con ellos. Yo recuerdo cuando Nixon se entrevistó con Brezhnev, también recuerdo cuando se abrió a China, y Mao Zedong hizo un comentario súper interesante. Dijo, con este hombre sí se puede hablar, ¿eh? No podía estar más lejos una figura de la otra, pero sí se puede hablar, es decir, es un negociador. Sin embargo, ahora mismo hay cuestiones que prácticamente que parecen de culto de esa nueva ideología que nos rodea por todas partes, y se anteponen incluso al pragmatismo que debe definir pues un planeta que tiene a Maquiavelo enterrado hace ya 400 o 500 años, ¿no? Es decir, bajar a la tierra, empezar a negociar, empezar a hablar sensatamente, ¿eh? No se puede mantener una postura, como se diría en los viejos tiempos, ¿no? A capa y espada hasta la muerte, indefinidamente, si eso te lleva también a tu destrucción, ¿no? No necesitamos un Japón en el año 45 y decir, teníamos razón, pero hemos perdido, ¿no? Y que ese escenario esté en Europa o en Estados Unidos. Yo creo que es el momento de sentarse a hablar, es el momento de que Ucrania acepte que el escenario no va a ser el que deseaba, el que legítimamente desea, ¿eh? O sea, no estoy haciendo una valoración de quién tiene razón, sino hay que asumir pragmáticamente que sus posibilidades son mucho más reducidas. Yo creo que así lo ha entendido Zelensky, e insisto en algo que antes señalaba, ¿no? Y es que para que esa cumbre se lleve a efecto es imprescindible que definamos qué es cumbre. Puede parecer una tontería, pero la interpretación del concepto es básico para que alguien se siente ahí. Es como si decidimos qué es un club. Pues para algunas personas un club será el Barcelona Club de Fútbol, y para otros un club es el Redford Club de Londres. O sea, son conceptos completamente distintos, ¿no? ¿Esa reunión tiene que tener lugar? Sí. Ahora, tampoco tiene que ser una mesa a la que estén invitados todos. Yo recuerdo cuando se negociaba la paz en Vietnam del Norte, pues se encontraba en París los delegados de Estados Unidos con los de Vietnam del Norte. Y es que no invitaban a los de Vietnam del Sur para estas cosas. Yo creo que ha llegado el momento de que realmente quienes sostienen realmente el esfuerzo militar se pongan de acuerdo en decidir qué es lo que pasa. Entonces, eso implica, pues como decía Mao Zedong, con estas personas sí se puede hablar.
Trump es un negociador, es una persona que tiene voluntad de entenderse con cualquiera porque quiere venderle una casa, un rascacielos o lo que sea, pero los demócratas están absolutamente ideologizados, lo cual no es malo si no lo antepones a los intereses legítimos de tu país. Bueno, pues pendientes de esta posible conferencia, Adrián, te quiero trasladar la misma cuestión. Si estás sorprendido y sobre todo, ¿qué crees que va a hacer Rusia? Si crees que hay alguna posibilidad de que haya negociaciones antes de las elecciones de noviembre, ¿no? Que también parece ser uno de los motivos por los que ahora Zelensky cambia un poco el tono. Sí, bueno, puede haber distintos factores a tener en cuenta en este tema, ¿no? Vamos a ver, desde la perspectiva de Rusia, desde luego no es el mejor momento. No es el momento en el que, desde un punto de vista estratégico, a Rusia le interesa negociar. Al contrario, Rusia también ha invertido mucho en esta campaña, ha realizado muchos esfuerzos, ha tenido costes muy importantes y, claro, dentro de una estrategia de desgaste en la cual es precisamente ahora, es decir, cuando culmina esa labor de desgaste, cuando esa labor de desgaste empieza a rentabilizarse territorialmente. Por lo tanto, ese es el peor momento desde un punto de vista, en principio, estratégico para que Rusia negocie, y también es el mejor momento para que Ucrania empiece a negociar antes de que se produzca el colapso. Claro, a Rusia, al contrario, le interesa rentabilizar estratégicamente la labor, el desgaste conseguido hasta ahora, esperar a que se produzca el colapso de Ucrania, y cuando ya sea evidente ese colapso de Ucrania, pues entonces se puede hablar o pactar la rendición o definir el nuevo contexto, ¿no? Bien, bueno, eso en principio desde un punto de vista de lo que sería, digamos, estrategia militar, ¿no? Pero evidentemente ahí hay otros factores en juego, ¿no? Claro, desde el punto de vista de Ucrania, bueno, efectivamente yo creo que la cuestión clave que define todo esto, la habéis dicho vosotros, es que el tiempo se acaba, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pero claro, aquí teníamos dos horizontes. Por un lado, un tiempo que se acaba para Ucrania desde dos puntos de vista. Por un lado, por el propio avance de la campaña de Rusia y por el propio hundimiento militar de Ucrania. Y, por otro lado, por la cada vez mayor cercanía de unas elecciones presidenciales cuya expectativa es que se convierta a Donald Trump en presidente para el próximo enero. Con lo cual, estábamos situando el margen de tiempo en unos cuantos meses, en los próximos meses. Pero también decíamos que hemos dicho, yo creo que todos hemos comentado antes o después, que esto es precisamente lo que hace estos meses tremendamente peligrosos. Porque, claro, la alternativa es que ante esa situación de que el tiempo se acabe, es que alguien, digamos, los países, los gobiernos o los grupos que han mantenido una estrategia belicista y una estrategia de escalada, que decidan que este es el momento de hacerlo reventar todo antes de que sea demasiado tarde, o por el avance ruso o por las elecciones norteamericanas, ¿no? Y bueno, esto sería, digamos, el aspecto a tener en cuenta, bueno, teniendo en cuenta también, por ejemplo, estas declaraciones de Víctor Orbán, que vuelve a hacer referencia a que todo va a ir a mucho peor en los próximos meses, ¿no? Entonces, hay ahí esos dos factores, el avance en la intensidad de Rusia, pero también ese posicionamiento de las potencias occidentales más agresivas que pueden apostar durante estos meses a hacer reventar esa escalada para evitar que todo se les escape de las manos dentro de unos meses, ¿no? Bueno, yo creo que esas son un poco las variables que pueden haber jugado. Dentro de esas variables, teniendo en cuenta la dependencia de Zelensky con respecto a las potencias occidentales, pues esa referencia de Zelensky, esa matización o ese nuevo tono de Zelensky, pues habría que interpretarlo positivamente. Porque si estuviera claramente apostando por esa escalada, no bajaría el tono como está haciendo con estas declaraciones, salvo que esté empezando a intentar jugar a las dos bandas, ¿no? Pero eso sería nuevo, ¿eh? Sería un contexto nuevo desde el punto de vista del posicionamiento personal de Zelensky, pero bueno, tampoco habría que descartarlo. En principio, jugar a dos bandas serían, por un lado, mantengo abierta la expectativa de que pueda producirse un estallido de esa escalada por parte de la OTAN, vamos a decir para simplificar, pero en caso de que no suceda nada antes de
o bien de las elecciones norteamericanas o del colapso de mi ejército, que lo estoy viendo ya cercano, pues tengo que empezar a prepararme para situarme ante ese nuevo contexto de una forma más o menos digna. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en esta conferencia, si es que finalmente se produce, y sobre todo pues la postura de Zelensky, si cambia o no, y también la respuesta por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Os doy las gracias una vez más a los tres por estar con nosotros, Francisco, Eduarda, Adrián, placer como siempre aprender de vosotros durante este espacio. Muchas gracias. Muy bien. Un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen día. Nosotros seguimos pendientes como ven de la actualidad geopolítica, económica. Una pausa, unos minutos y de vuelta con toda la información en Negocios Televisión.